Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal. En el día de hoy les voy a mostrar lo que es un inversor, cuál es su utilidad y cómo funciona. Como vemos acá tengo un inversor, es un inversor de 1000 watts, de 220 voltios, eso puede variar según el país, y de 50 Hz, que esto es lo importante. Acá vemos que su entrada es desde 10 voltios a 14.8, en conclusión una batería de 12 voltios. Y acá atrás podemos encontrar más especificaciones técnicas, como por ejemplo la frecuencia, el margen de error, que pueden ser 4 Hz, la onda sinusoidal de salida, que es una onda sinusoidal modificada, y acá vemos que basta conectar una toma de 12 volts para tener alimentación alterna. Acá vemos sus utilidades, como puede ser para lámparas, ventiladores, eh, taladro, televisión, computadora, y se puede conectar desde un auto, desde una batería de 12 volts de un auto o de una batería auxiliar. Bueno, vamos a abrirlo. Acá como vemos nos recalca que es de 1000 watts y 220 voltios. Al abrirlo encontramos lo más importante, que es el inversor. Esta es lo que hace magia. Acá dentro está toda la electrónica, que es lo que hace que de una batería podamos tener corriente como de una casa. Acá nos vuelve a recalcar que es desde 12 voltios corriente continua a 220 voltios corriente alterna. Hagamos la potencia máxima, que es 1000 watts, y la capacidad máxima de pico, que eso vendría a ser la capacidad que puede resistir en un golpe de corriente. Lo dejamos para allá, ahora lo mostramos bien cómo es. Acá encontramos dos fusibles de repuesto. En este caso son de, a ver si se puede enfocar, 40 amperes. Encontramos el manual de instrucciones. Y acá levantamos esto y acá encontramos los cables con sus pinzas, que no son de muy buena calidad, pero cumplen su función. Bien, retiremos esto, no lo vamos a necesitar, y esto tampoco. Así que retiremos la caja para allá y mostraremos el inversor. Bien, acá tenemos el inversor. De esta parte tenemos la salida, que nos dice que es de 220 voltios, 50 Hz. Esto siempre te lo va a recalcar porque es muy importante, porque si tú no prestas atención a esto, te puede dañar algún dispositivo. Acá tenemos un interruptor de on-off y una luz piloto, que según el color, miremos el manual, según el color sabremos el estado del inversor. Si lo damos vuelta, acá encontramos una rejilla de ventilación, como acá ya teníamos. Todos estos son rejillas de ventilación. Acá está la rejilla del ventilador. Acá tenemos dos lugares donde van los fusibles. Y acá tenemos la entrada de 12 voltios. Rojo positivo, negro negativo. Bien, vamos a colocar los cables, que es retirando esto que gira, que vendría a ser como un taponcito que gira. Retiramos una arandela que tiene. Y acá respetamos los colores para no dar lugar a equivocaciones. Conectamos esta parte acá así. Colocamos la arandela arriba. Colocamos la arandela. Y colocamos el taponcito. Y lo apretamos con la mano. Así. Sin hacer mucha fuerza porque se puede llegar a dañar. Pero apretamos constante para que no se esté moviendo ni se afloje. Acá ya tenemos conectado el cable negativo. Ahora conectaremos el cable positivo, que es exactamente el mismo proceso. Bien, ahí quedaron puestos los dos cables
con las pinzas. Bien, ahora veamos cómo es el tema de los fusibles. En caso de que se queme, cómo los cambiamos o cómo los reemplazamos. Esto es una tapita. Vemos que tiene unos tornillos. En este caso no es necesario retirar los tornillos, puede cambiar según el modelo del producto, pero solamente si retiramos para arriba sale la tapita, y con el fusible lo mismo, si hinchamos o retiramos para arriba sale. Si ven que no pueden porque está muy agarrado, o sea, es difícil, con una pinza, sin hacer mucha fuerza, con mucho cuidado, apretamos sobre los costados y hacemos palanca para arriba. Ahí sale. No sale con mucha facilidad, hay que hacer un poco de fuerza, pero sin pasarse porque se puede llegar a dañar el plástico. Como ven, acá está el fusible. Puede llegar a fallar el inversor, y una causa de eso puede ser el fusible, que es esto. Acá, como observamos, fusibles de 40 amperios, como lo dice ahí, no me enfoca, pero bueno, si nos falla, lo que podemos hacer es sacar el fusible, y hay dos maneras de chequear de que el fusible esté sano. Vemos que si lo ponemos ahí, hay como un cablecito, a ver si lo puedo enseñar. Vemos que hay como un cablecito que pasa, que pega la curva, ¿no? Entonces, si el fusible está quemado, eso es una curva de estaño que cuando levanta mucha temperatura se derrite y deja el circuito abierto. Entonces, si el fusible está quemado, esto no se vería unido, ¿no? Otra forma de chequear el fusible es, si tienes esta herramienta, que es un tester multímetro, lo ponemos en la opción de continuidad con sonido, que vendría a ser acá. Entonces, cuando las puntas se tocan, o sea, cuando el circuito está cerrado, hace sonido, ¿no? Entonces ponemos una punta en la punta del fusible y la otra en la otra punta. A ver si puedo grabarlo con una mano. Bueno, en conclusión, no lo pude grabar porque no tengo nadie. Bueno, ahí, a ver. Bien, ven que ahí suena y no están tocando las puntas. Si tocan, suena. Ven que ahí está sonando y no se están tocando las puntas. Eso quiere decir que el fusible está haciendo continuidad, o sea que está funcionando. En el caso de que no haga sonido, es porque el fusible claramente está quemado. Para reemplazar el fusible, solamente basta con colocarlo de nuevo en la manera que estaba, no importa hacia qué lado va. Y acá, como vimos en la caja, nos trae fusible de repuesto. Si no, se pueden conseguir en cualquier casa de repuesto de autos o de motos, porque son los mismos fusibles que tienen los autos. Eso sí, siempre respetando el amperaje, siempre, porque si pones un fusible de menos, se te va a quemar muy seguido, y si le pones un fusible de más, corres el riesgo de que se incendie el producto. Bien, ahí volvemos la tapa a su lugar y ya aprendimos cómo cambiar los fusibles. Bien, ahora para que esto haga magia, hace falta una batería. Sí o sí tiene que ser una batería de 12 voltios. Puede ser de auto, de moto, baterías de alarma, batería de litio, batería de UPS, cualquier tipo de batería. Entonces, siempre y cuando esto tiene que estar apagado, porque si no va a ser mucha chispa. Entonces, yo en este caso, para esta prueba, tengo una batería Ultracell de 12 voltios, 7.2 amperios. Es una batería pequeña, pero que para las pruebas que yo le voy a hacer, funciona correctamente. Entonces, vamos a hacer las conexiones, que es negativo en negativo, positivo en positivo.
Entonces conectamos el positivo y el negativo. Ahí como ven hizo un poco de chispa, pero no pasa nada, no quema ni nada, no da corriente. Esto acá de esta parte no da corriente porque es un potencial pequeño, son 12 voltios, no es 220. El contrario que si tocamos acá, sí nos va a dar corriente porque es 220 voltios, entonces 220 voltios ya vence la resistencia del cuerpo y nos puede llegar a hacer daño o a matar la corriente. Entonces, acá ya tenemos el inversor conectado. Acá, como vemos, encendemos el interruptor, se prende la luz en rojo y posteriormente en verde. Podemos observar de nuevo. Cuando está en verde es que el inversor está funcionando correctamente. Cuando está en rojo puede significar de que la batería tiene poco voltaje, o sea que está baja de carga, o que el inversor está sobrecargado. ¿Ok? Bueno, vamos a medir la batería en la escala de 20 voltios y vamos a medir cuánto voltaje tiene la batería para saber si está cargada o descargada. Positivo y positivo, negativo y negativo. Y ahí vemos que la batería está cargada, prácticamente totalmente cargada. En el caso de que esté descargada, se puede cargar con un auto, con una moto, o si no, con algo más profesional, que vendría a ser un cargador de batería. Este en concreto es de 12 voltios. Vienen de 12 a 24, de 12 a 36, de 12 a 48. Este es de 12 voltios concreto. Sirve para baterías de ácido, baterías de ácido, baterías de gel, batería de AGM, varias baterías. Acá como vemos tiene varios modos, pero está. Esto no es lo principal. Lo principal es el inversor y cómo funciona. Entonces ya medimos la batería está bien cargada. Entonces, acá yo tengo un alargue o una regleta, ¿no? Yo recomiendo que las pruebas siempre se hagan con un alargue y no directamente en enchufe, porque se puede llegar a dañar acá. Y arreglar esto ya hay que desarmarlo y encontrar un enchufe universal así es complicado. Entonces, mejor dañar una regleta de estas que son genéricas, que las consigues en cualquier ferretería, a que dañar el puerto del inversor. ¿Ok? Entonces, esto lo conectamos así, acá. Como un enchufe de una casa. Y yo al prender acá, acá ya tengo corriente. Tengo tensión. Entonces, vamos a hacer unas pruebas. Primero vamos a empezar con algo que consuma muy poco, como puede ser una pequeña lamparita LED. Esto es una lámpara LED de 7.5 watts. Bien, la acuesto ahí para que se vea mejor. Entonces, bueno, ahí ya tenemos energizado. Conectamos acá y encendemos desde el interruptor. Como vemos, la lámpara funciona correctamente, ¿no? Ilumina. Esto es una lámpara de bajo consumo LED de 7.5 watts. Pero vamos a probar con una lámpara más potente. Acá tengo una lámpara, como pueden ver, de 15 watts. Vamos a cambiarla. Desenchufemos siempre. Para cambiar una lámpara hay que desenchufar, porque estos interruptores son unipolares. ¿Qué quiere decir que son unipolares? Que cortan una fase. La otra fase puede estar energizada. Entonces, nosotros sin querer podemos meter el dedo o la mano ahí y podemos llegar a recibir tensión. Entonces, para mayor protección es mejor desenchufar, o en este caso apagamos el interruptor y podemos trabajar tranquilos. Bien, acá cambiamos. Esta es una lámpara más potente, es de 15 watts, ilumina más. Bien, ahí quedó bien colocada. Encendemos el interruptor. Encendemos el interruptor de la portátil. Ya vemos cómo ilumina. En el video se ve con una interferencia, pero
En realidad en persona no es notoria, es más sin candila, muchísimo. Ahí vemos cómo ilumina todo. Así que esta prueba la he pasado. Pero, yo soy muy exigente y vamos a probar con una lámpara aún más potente. O que consume mucho más. Vamos a probar con una lámpara de filamento de 100 watts. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será capaz de encenderla? Bien, acá tenemos una lámpara incandescente de 100 watts. Como ven, esta lámpara es súper ineficiente, genera más calor que luminosidad, pero bueno. Coloquémosla y probémosla. Ahí la coloco. Encendemos el interruptor y enciende al total de su luminosidad. ¿Por qué no encendería? Puede haber dos causas. O la batería o puede ser que el inversor sea pequeño, pero en este caso el inversor es de 1000 watts y la batería es de 7 amperes. En este caso la enciende en casi que al totalidad. La verdad que no podría comprobar si es en su totalidad, pero la enciende muy bien. Para mostrarle que también sirve para otras cosas, acá tengo un cargador de batería de un taladro. Para que voy a sacar esto. Esto es un cargador de... Acá para que vean que no hay ningún lío, está conectado al inversor y el inversor a la batería. No hay ninguna trampa acá, no hay ninguna trampa. Entonces, vamos a desenchufar esto. Y conectemos esto que es un cargador de batería de taladro, 12 voltios. Conectamos. Aquí, encendemos. Y como vemos, enciende y carga la batería. Así que con esto podemos comprobar que también sirve para taladros, amoladoras, todo lo que vendría a ser a batería, todo lo puede cargar. También un celular, una portátil, no sé, una televisión también la puede hacer andar. Como ya vimos, enseñó una lámpara de 100 watts y bastante bien. Y tenemos hasta 1000 watts, o sea, podría encender 10 lámparas de 100 watts fácilmente, siempre y cuando la batería te lo permita. Bien, vamos con una prueba muchísimo más exigente. Esto es otro nivel. Vamos a probar con un taladro. Acá hay un tema, una polémica, porque me van a decir que con esa batería el taladro no funciona. Funcionar funciona, pero con menos potencia de la que funcionaría con la potencia de una casa. Para que funcione con la totalidad de su potencia tendría que tener una batería más potente. Bien, acá otra vez no hay ningún truco, no hay nada. Encendemos el taladro, encendemos el inversor y ahora encenderemos el taladro. Como vemos, el taladro tiene bastante potencia, no es que se quede, ni que gire lento, ni nada. Observemos qué pasa en el LED del inversor. No sé si se ha podido apreciar, pero cuando encendemos el taladro, el LED como que se atenúa. Eso es porque el voltaje de la batería, o sea, la batería es muy pequeña y el voltaje te cae mucho. Porque el amperaje que pasa por acá es demasiado para poder alimentar un taladro. Pero puede alimentar otras cosas también, siempre y cuando la batería sea más potente. Perdón. Así que bueno, esto ha sido todo. Como última prueba, vamos a probar un cargador de batería de 12 voltios del cargador que les mostré al principio del video. Este cargador, vamos a probarlo para que vean que también funciona con el inversor y que puede cargar otra batería. En este caso tengo otra batería idéntica a la que tenemos conectado al inversor. Entonces conectamos negativo en negativo y positivo en positivo. Ok, bien, conectamos. Acá como vemos, como conectamos,
ya el cargador encendió, pero no arrancó a cargar porque todavía no está conectado a la corriente. Conectamos, encendemos y ya empezó a hacer sonido. Y ahí está cargando la batería. Ahí dice full porque la batería está totalmente cargada, pero como vemos, sí la puede cargar. Vamos con una prueba de luminosidad más fuerte, porque vimos que pudo encender una lámpara de 100 watts, pero esto es un foco de 50 watts, consume la mitad de la lámpara incandescente, pero ilumina casi que 5 o 6 veces más. Entonces probémoslo. ¿Funcionará o no funcionará? Claro que funciona. Conectamos esto acá. Nunca se debe hacer esto con corriente. Yo ahí lo tengo desactivado porque puede llegar a desviarnos sin querer corriente hacia nosotros. Bien, ahí conecté. Ahora encendemos. Bueno, no funcionó, pero debe ser porque está mal conectado. Entonces hagamos así. Hago buen contacto. Ahí debería estar haciendo buen contacto. Encendemos. Y como vemos, una luminosidad espectacular. Es más, calienta. Yo pongo la mano y calienta de tanta luminosidad que tiene. Así que comprobamos que un foco LED lo puede encender para una emergencia o para otros casos. Bien, ya estamos terminando el video. Les quiero mostrar lo último. Ahora sí, lo último. Que con un cable de estos, desenchufemos acá. Con un cable de estos se puede hacer algo increíble. Magia, prácticamente. Antes era de gente que no se podía alcanzar. O sea, no era algo que todo el mundo podía tener. Un sistema de emergencia para su casa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se corta la luz, mucha gente tiene generadores o sistemas solares o diferentes métodos para poder energizar su casa en el caso de que la red no la abastezca. Entonces, nosotros con esto podemos abastecer nuestra casa, siempre y cuando no se superen los 1000 watts y la batería sea potente. Entonces, nosotros con esto, por ejemplo, conectamos esto acá. Y conectando esto a cualquier enchufe de la casa, por ejemplo, imaginemos que este es el enchufe de una casa. Ahí conectamos, encendemos el inversor y acá, esto sería el resto de la casa. Tendríamos energizada la casa. Se puede prender luces, computadoras también, cargar cosas y todo eso. Lo mismo que probamos, pero en una casa. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado, dejen un buen like. Estoy abierto para que me hagan todas las preguntas que quieran en los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.